Fue de bendición compartir este mensaje en el primer servicio y porque es fundacional, porque vamos a llegar a Hechos 15, en donde hubo un ataque a la verdad y centralidad del Evangelio, y fue el primer concilio cristiano de la historia en donde el Señor dio gracia para determinar cómo son salvos los hombres. Yo creo que este concilio responde a esta pregunta, y yo me fui muy bendecido, pero a la vez cuando se quiere predicar el Evangelio con claridad hay oposición, así que les pido que oren por mí para que yo lo explique tal cual está en el texto y pueda compartirlo y que ustedes puedan recibir su porción. ¿Qué les parece si oramos y comenzamos? Señor, te doy gracias por este mensaje de tu palabra, Señor. Te suplico que tú nos hables y que veamos la gracia de Cristo Jesús al salvar pecadores, Señor, exclusivamente por su sacrificio y al darnos fe en Él para ser salvos, Señor. Te pido que me ayudes a exponer este mensaje con gracia, pero con verdad, Señor, sin temor, como dice Pablo cuando predica, Señor. Que sea predicada tu palabra desde este púlpito, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer los 35 versículos. Es un pasaje largo, pero no hay mejor forma de entenderlo que leer. Esta es una narrativa. Las narrativas tienen como objetivo, Lucas escribe esto para que nosotros entendamos lo que está pasando. Así que acompáñenme a leer de la versión que tengas. Yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. Me encantaría que sigas la lectura en todo momento. De hecho, voy a comentar si puedes subrayar algunos puntos, y si quieres hacerlo, hay quien no le gusta subrayar su Biblia, pero lo puedes hacer. Hechos 15, versículo 1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ciertamente creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos lo son. Esa parte me gustaría que la subrayes si gustas. Versículo 11. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo,
para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos, los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, que se abstengan de lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que han sido estrangulados y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien. Así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado, pero Silas le pareció bien quedarse allí. También Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando con mucho las buenas nuevas de la palabra del Señor. Es definitivamente un pasaje largo, pero era importante leerlo, porque es una narrativa y no tiene como intención agarrar un versículo nada más para exponerlo, sino que en este pasaje, mis hermanos, hay una amenaza para la iglesia, una amenaza de adentro de la iglesia, y es que el evangelio, o más bien dicho la pregunta, ¿cómo los gentiles van a ser recibidos en el pueblo de Dios? ¿Qué deben de hacer los gentiles para ser salvos? ¿Es acaso suficiente la obra de Cristo y creer en ella? ¿O hay que agregarle el rito de la circuncisión o el rito de cumplir u observar la ley de Moisés? Eso es lo que está en cuestionamiento. Pero me llama la atención que en dos partes Lucas se encarga de decirnos que Pablo ardientemente contendía. Y creo que Lucas es político en decirlo, pero realmente hubo un tremendo debate teológico. Y la razón no es porque Pablo, Bernabé y los de este lado que habían ido a los gentiles querían defender su enseñanza, sino porque estaba en juego algo vital, que es la pureza del evangelio. Te doy un ejemplo. Si tú tomas leche y sabes que esa leche tiene 2 gotitas de cianuro, probablemente no se note en la leche, pero no te la tomarías porque está envenenada. Cuando el evangelio no es puro y tal cual el Señor lo diseñó, especialmente en estos ámbitos, debe de ser debatido, debe de ser presentado y debe de ser defendido, tal cual. Y aquí la cuestión es, ¿cómo son salvos los hombres?
Entonces, puesto que esto es una narrativa, va a ser bien sencilla nuestra división. Vamos a ver 3 puntos del mensaje: el problema o conflicto, segundo lugar, la resolución, y tercer lugar, los resultados que esto trajo a la iglesia hasta la fecha. Entonces, ¿cuál es el problema, mis hermanos? Un poco de contexto nos ayudará a entender de dónde surge el problema. Hermanos, habíamos tenido como un chorrito abierto de conversiones de ciertos gentiles. ¿Te recuerdas? Cornelio, luego el etíope, luego los samaritanos, luego Antioquía, que mandan a Bernabé y encontró la gracia del Señor. Y en estos lugares probablemente, y pensando particularmente en Antioquía, habían muchos cristianos no circuncidados convirtiéndose. Ahora, Pablo y Bernabé acaban de regresar del primer viaje misionero. Algunos estudiosos dicen que duró 4 años, otros dicen 4 meses, así que yo me inclino más que fue 4 años, porque dice que establecieron ancianos en las ciudades. Había pasado en Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, había visto la gracia de Dios. Pablo y Bernabé podían decir: nosotros vimos a bárbaros de allá del norte de Europa, sin letras, viniendo a la gracia de Dios. Nosotros vimos a africanos, vimos a griegos, vimos a hebreos viniendo a la gracia de Dios, a todos. De hecho, Pablo ya había tenido enfrentamientos con los judaizantes, que es donde nos quedamos la vez anterior. Capítulo 14, versículo 27, dice: cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Este era el debate: ¿cómo los gentiles iban a ser aceptados en el pueblo de Dios? Me encanta que Lucas pone, había una puerta, ya no era un chorrito. Y es una puerta amplia, que por esa gracia tú y yo también estamos en el Evangelio. El Evangelio ha llegado a las naciones por la pura gracia de Dios. Pero el relato comienza con que a Antioquía subieron de Judea, llegaron de Judea ciertos hermanos. Entonces creemos en el versículo 1 que estos eran creyentes, pero con ascendencia judía, que venían de Judea. Judea está Jerusalén, y llegaron, y si puedes ver conmigo el versículo 1, enseñando esto: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Entonces, hermano, figúrate por un momento que estos hermanos, por 4 años, algunos desde Cornelio pueden haber pasado 10 años ya, gozando de la gracia de Dios, que habían sido recibidos sin ningún obstáculo. Miren, yo no sé si les ha pasado a ustedes que a veces compras algo y no te fijas en las letras chicas. Entonces tú ya estás gozando de los beneficios y de repente te llega otro cobro. No sé si les ha pasado eso, ¿cómo molesta? O digamos, estás tú en un club, tienes la membresía del Costco, del Sam, y de repente un día no te dejan, del Sams, perdón, no del Sam, Sam es otra cosa, del Sams, y de pronto no te dejan entrar. Entonces, ¿qué pasó? Es que sabe que su membresía está limitada. Hay algo que le falta. ¿Es frustrante o no es frustrante? Imagínate a estos hermanos que gozaban de la gracia de Dios en las iglesias, que de pronto llegan maestros, pastores de Jerusalén. Me da la impresión que fueron muy respetables. Y eso que les decía: ustedes no pueden ser cristianos. O sea, mira la declaración tan grande: si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Entonces estos hombres estaban agregándole algo a la salvación. Ellos estaban poniendo en la postura de Dios y diciendo: ustedes van a ser salvos de acuerdo al método que nosotros queremos que ustedes sean salvos. Ahora, quiero que entiendas un poquito de contexto bíblico. Para que una persona gentil, el judío siempre tuvo en cuenta que el Señor tenía propósito con las naciones. Se fue tergiversando a través de la historia, en donde ellos se volvieron una élite y no se mezclaron con las naciones. Pero para que un gentil se volviera judío era necesario pasarlo por este rito y observar la ley de Moisés. Entonces, lo que está pasando en este momento de la historia
es que los cristianos de Jerusalén entendían que el cristianismo era una subdivisión del judaísmo del Antiguo Testamento, nada más que creían en el Mesías. Pero la forma de salvación que dice Pablo a los romanos, que el judío entiende por el cual va a ser salvo, es cumpliendo las obras de la ley. Y es el versículo 2 que Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con los hermanos. O sea, no fue algo sencillo de digerir, sino que Pablo y Bernabé debemos de estar agradecidos con ellos porque se pararon firmes por la pureza del evangelio. Yo no puedo pensar, si tú eres como yo, ¿a cuántos les gusta la contienda o el conflicto? A veces mejor, algunos en la pareja, en las parejas a veces hay uno que le gusta seguir y seguir hasta que se cumpla su objetivo, y el otro a veces prefiere retraerse en las conversaciones. Bueno, aquel punto no era si Pablo o Bernabé eran así, sino que ellos estaban viendo los intereses de Cristo. Y leímos que más adelante dice, estos hombres han arriesgado su vida. Hermanos, esta es la historia de la iglesia. La iglesia se ha tenido que parar firme por la pureza del evangelio a través de los siglos, mis hermanos. Y mi objetivo con este mensaje es cimentarlos a ustedes a que podamos venir a la palabra, y cualquier cosa que se parezca al evangelio, pero que tenga una gotita de veneno, debemos de combatirla y ser fieles al Señor. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Me ayudan? Eso no es batalla de Roberto ni de las familias de Iglesia Gracia Soberana. Eso es, juntos debemos de valorar la pureza del evangelio, iglesia. El problema comenzó con estos hermanos. Estos hermanos, este partido, vamos a decir, cristiano, pero estricto en cuanto al cuidar y guardar la ley, ya habían reprendido a Pedro. En el capítulo 11 le dijeron, cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. O sea, había un reproche no solo por la costumbre de la ley, sino porque no podían entender cómo es que un judío se mezclara con alguien tan diferente que por siglos había sido considerado como un perrillo o un perro. El versículo 2 y el versículo 3 nos muestran, mis hermanos, que se hizo necesario llevar el caso al concilio de apóstoles y ancianos a Jerusalén. Cuando la necesidad de defender una verdad del evangelio se hace imperante, debe de ser sometido al magisterio de la iglesia. Y yo encuentro muchos cristianos ahorita que dicen, no, espérate, yo así creo. ¿Qué me va a andar diciendo la iglesia? Yo así lo entiendo. No. El Señor delegó en su iglesia santa la interpretación de la Biblia. Y no quiero decir que es el error que hubo en la época medieval, que solo la iglesia santa e inmaculada tiene la interpretación. No, todo cristiano debe y puede interpretar las escrituras con un corazón humilde, porque la Biblia es clara y transforma el alma. Pero el hecho de haber ido refleja la importancia que la iglesia determine la doctrina sana en cuanto a temas como este. Salieron a Jerusalén y mientras iban en el camino, todas las otras iglesias se estaban gozando. Son 250 millas aproximadamente de Antioquía a Jerusalén. Iban parando por las iglesias y iban compartiendo la gracia de Dios. Pero el versículo 5 nos dice que cuando llegaron, por un lado los apóstoles se regocijaron, los recibieron los ancianos. Hubo primera vez una reunión de la iglesia de Antioquía con la iglesia de Jerusalén para tratar un tema teológico. Pero mira el versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley. Aquí hay dos cosas. Uno, veo gracia. Habían fariseos que se convirtieron a los mismos que Jesús les dijo, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Habían algunos que habían creído en Jesús. Hay gracia. Pero esta gracia, su tradicionalismo, su religión, su secta, los hacía ver cosas
y si allá dijeron es necesario circuncidarte, ellos le agregan algo tremendo. No solo circuncidarte, versículo 5, sino guardar la ley de Moisés. Hermano, esto era ya un punto en donde era necesario dar una determinación. Y te voy a decir por qué. Virtualmente, mis hermanos, la ley de Moisés no puede ser cumplida por nadie, solo fue cumplida por un hombre, Jesucristo hombre. Pero el método de salvación te hace creer que yo puedo hacer algo para ganarme la salvación. Así que viendo, esta es la problemática. Gentiles viniendo a los pies del Señor, ¿cuáles son los requisitos para que ellos sean parte del pueblo de Dios? Y lo que proponían por un lado es circuncisión y guardar la ley de Moisés. Y por otro lado Pablo y Bernabé decían, no, vamos a pelear porque la justificación, la salvación sea por la fe en la obra de Cristo. Yo quiero, mis hermanos, antes de pasar al segundo punto, cómo se solucionó el problema, quiero hacer algunas aplicaciones que veo importantes para nosotros hoy, para la Iglesia Gracia Soberana hoy. Así que papel y lápiz, si estás tomando notas. Número 1, la tentación que tenemos los hombres es agregarle algo a la salvación. Esa tentación que tenían los hermanos judíos y fariseos es vigente para todo hombre. El chip que traemos por default es: hay algo que yo tengo que hacer. Se llama meritocracia. Miren, antes decía el cassette que traigo por default. Yo sé que los jóvenes que nacieron después de los 90 no saben ni qué estoy diciendo. Hay un video por ahí en la televisión que les dan un cassette con un lápiz a los jóvenes millennial y no saben qué relación tiene un cassette con un lápiz. Todos los que nacieron antes de los años 90 saben qué relación tiene un cassette con un lápiz, ¿verdad? ¿Para qué era? Para desarrollarlo. Bueno, entonces no se ponga, no les puedo decir el cassette que traemos por default, no, el chip que traemos por default es ganarnos la salvación. Pensar que hay algo que yo debo de hacer para ayudarle a Dios. Y te voy a decir, esto es muy ofensivo. Esto es como cuando un marido duda de la fidelidad de su esposa. Porque en la cara le estás diciendo al Señor Jesús, tu obra no es suficiente, yo debo de hacer algo. O es orgullo también. No puede ser gratis. La palabra gracia viene del griego caris, que significa, de donde tenemos el término caritativo, gratuito. No puede ser de gratis. Hay algo que tengo que hacer. En este caso ellos decían, circuncídense, guarden la ley de Moisés. Pero nosotros como cristianos, ¿cuáles son nuestras prácticas? Y yo quiero pedirle a Andrés que ponga esta pregunta en los grupos de discusión. ¿Qué prácticas tienes tú que crees que suman a tu salvación? Mira, los musulmanes en su religión está basada en obras. Ellos deben postrarse 5 veces al día hacia la mezquita. Ellos deben de guardar el mes del ayuno, el Ramadán, estrictamente. Deben de guardar vestimentas. Los judíos deben de guardar la Torá, la ley de Moisés, el Sabbat. Deben de circuncidarse. Pero los cristianos muchas veces también pensamos cosas como estas: que el hermano que sirve gana cierto mérito, que el hermano que se congrega es más salvo que el que no se congrega, que el hermano que se discipula es más salvo que el que no se discipula, que el hermano que evangeliza es más salvo que el que no evangeliza, que la forma que nos vestimos los cristianos es diferente. Y no estoy hablando de mezcla con el mundo, ni de principios que la gracia haya obrado en ti para ponerlos por obra, como evangelizar, como discipular. No estoy hablando de eso. Estoy pensando en las personas que dicen, yo hago y me gano un mérito. Claro, tal vez no digas, yo no me voy a circuncidar, pero sí tengo que diezmar, o sí tengo que hacer esto o aquello. Entonces, yo la pregunta que puse aquí es: ¿qué prácticas tienes tú que en el fondo te hacen creer que agregas a tu salvación? Mira, el legalismo por definición es esto: hacer cosas que ganan
o mantienen el favor de Dios. Si tú hay algo en tu cristianismo que piensas que ganas o mantienes el favor de Dios, entonces probablemente le estás agregando a la salvación. Prácticamente la ecuación es Cristo más algo. Esa es la ecuación de estos judaizantes. Pero el evangelio es Cristo más nada. No hay nada que agregar a la salvación. Porque aún nuestras mejores obras, mis hermanos, se quedan cortas. ¿Quién de nosotros puede alcanzar la gloria del Señor? Segunda aplicación que veo muy importante, lo que estaba en juego era la pureza del evangelio, mis hermanos. No es defender tus posturas, sino defender lo que la Biblia enseña. Lo que estaba en juego era el sacrificio vicario único, suficiente del Señor Jesucristo. Y si estos hermanos no se hubieran parado firmes en la fe, fuera fecha que tuviéramos que estar circuncidando a todo aquel que quisiera acercarse al Señor. Y no tengo nada en contra de la circuncisión médica, o si tú eres de ascendencia judía, la palabra del Señor te dice, si tú viniste a Cristo circuncidado, quédate así. Si viniste sin circuncidar, quédate así también, porque la circuncisión no es la exterior, dice el Señor, sino es la del corazón. Pero no tengo nada en contra si tú eres judío y tienes tus prácticas de alimentos, etc. El punto es que agregarle algo al evangelio es nocivo. Y yo le he dicho a Andrés y a los hermanos líderes, yo quiero predicar el evangelio ni para allá, ni para acá, a donde sea lo que dice el evangelio. Si hay alguna práctica que yo tengo que le agrega al evangelio, entonces no es... Por ejemplo, cuando este pasaje parece que es relatado en Gálatas 1 y 2, te recomiendo que lo leas en tu casa, en donde dice que Pedro ya había subido a Antioquía, y mientras estaba en Antioquía, él comenzó a comportarse con los hermanos no gentiles como gentil, pero cuando vinieron de parte de Jacobo, ya vamos a ver a Jacobo en acción. Jacobo era el pastor que había quedado encargado en Jerusalén. Entonces Jacobo es el mismo Santiago que escribió la carta de Santiago. Era muy estricto, muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mis obras, decía Santiago. Entonces Pedro comenzó a disimular, y mira lo que le dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, esto es antes del concilio, esto ya había pasado, me opuse a él cara a cara. Estamos hablando que Pablo era el nuevo ministro y Pedro era el pastor. Pero mira, cuando la pureza del evangelio está comprometida, me opuse a él cara a cara porque él era digno de ser censurado, porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos, mira lo que causó. El resto de los judíos se les unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud, y esta es la palabra clave, en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como los judíos? El problema es que cuando hacemos cosas que le agregan a nuestra salvación, no andamos de acuerdo a la verdad del evangelio. Y esto sería bien común. Vamos a decir que tú estás con una libertad que tú tienes cristiana, entonces viene entrando el pastor Andrés, que es bien estricto, y dice, no, apaguen la tele y guarden las cosas, que no nos vean qué estamos haciendo. O no le abras. Y tú te da risa, pero te sorprendería cuánta iglesia cristiana vive a la luz de lo que no es el evangelio, a querer guardar una compostura. Eso no es digno. Pero no solo en nuestras prácticas, en nuestras enseñanzas. En pocas palabras, qué valentía la de Pablo y Bernabé de irse a parar primero en Antioquía. No lo pudieron resolver, vámonos para Jerusalén. Pero vamos a proteger la pureza del evangelio. Otra aplicación que veo, ahorita estoy viendo el problema, debemos de ser bíblicos y no aferrarnos a nuestras tradiciones. O sea, el problema de los hermanos acá es que ellos estaban aferrados a su tradicionalismo. No podían entender cómo es que Dios
podía salvar hombres sin circuncisión y sin guardar la ley de Moisés. Y le voy a decir, mismo problema aplica a la iglesia ahorita. Muchos de nosotros tenemos tradiciones, que mi denominación enseña así, que la ropa de los cristianos es así, tradiciones. Que las comidas de los cristianos son así, que los días se deben de guardar así. Nosotros, en Gracia Soberana, ahorita me presenté con otro hermano en el primer servicio, estamos caminando hacia ser una denominación confesional. Hicimos una declaración de fe, se trabajó por 7, 8 años, que es propia. Ahora, la declaración de fe, mis hermanos, no está por encima de la Biblia. Y Martín Lutero enseñó que si lo que él enseñaba debía de ser corregido por la misma Biblia, él se arrepentía de haber enseñado eso. Lo que pasa es que fue claramente bíblico lo que él enseñó. Te menciono esto de nuestra declaración de fe, es porque se hizo durante 7 años, 8 años el comité de teología, y luego todos los pastores ordenados tuvimos un concilio precisamente en donde votamos, ¿están de acuerdo con lo que dice aquí? De acuerdo a lo que creemos de la Biblia. Ahora, no estamos diciendo que esa sea la perfección, pues lo que te quiero decir, la aplicación para ti es esto: muchas cosas hemos aprendido que no son bíblicas, mis hermanos, y tú debes de estar dispuesto a decir, Señor, las suelto y me arrepiento. Yo te puedo decir, yo escucho los mensajes que le di al grupo de jóvenes cuando yo recién me convertí, me puse a predicar con jóvenes. Yo me arrepiento de algunas tonterías que dije. Y yo no enseñaría ese mensaje aquí. Por la gracia de Dios, la iglesia debe de estar volviendo a la palabra. Entonces, el problema aquí, más fuerte, es mi tradición, mi marco de referencia. No que yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, yo soy reformado. Quita tú los títulos. ¿Qué dice la Biblia? Eso es andar en la rectitud del Evangelio. Y yo los quiero ayudar, mis hermanos, a que seamos una iglesia así y que vivas en la libertad que hay en el Evangelio. La Biblia es la norma de fe y conducta, es la verdad absoluta. Entonces, de entrada, una falsa enseñanza es aquella que te diga o que no es extraída de la Biblia. Si alguien cuestiona la inerrancia de las Escrituras, la inspiración de la Biblia, entonces ni te metas, eso es secta. Pero si alguien con la Biblia, como dijo Martín Lutero, te demuestra que tú estás equivocado, tú debes de estar dispuesto a cambiar. Otra aplicación: el problema es que el hombre generalmente hace distinción. Parecía que no solo era un problema teológico, sino era un problema de, espérate, esto éramos nosotros nomás el pueblo de Dios, ¿o qué pasó? Porque me llamó la atención, ¿por qué entraste a la casa de Cornelio? Ahora podemos decir, estos judíos, qué bárbaros, se creían en una élite. A veces el cristiano se vuelve esa misma élite. Y nos cuesta aceptar que el Evangelio alcanza a gentiles, pero en nuestra época serían a los diferentes. Ahora, los judíos de esta historia a veces somos los de las iglesias, en donde creemos que nosotros somos por alguna razón un pueblo especial, que lo somos por el simple hecho que Cristo murió por nosotros, pero no nos hace distintos, no nos distingue. Si no, no entiendes la gracia. Puedes predicar de la gracia, pero no sabes lo que tú recibiste es gracia. Entonces nosotros queremos ser una iglesia de gracia. Acabamos de tener una reunión los líderes en donde alguien me preguntó, oiga, ¿qué apertura hay para los homosexuales en esta iglesia? Yo le puedo decir, la Biblia dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Claro que lo dice la Biblia. Pero también la Biblia dice, esto erais algunos de vosotros, homosexuales, lesbianas, afeminados. Entonces tendemos a decir, sí puedes ser salvo, pero no entras en mi comunión. No entras aquí, y es lo que está pasando. Si no haces esto, o viene un muchacho todo desgrebado, y si hay alguien aquí así, no le estoy tirando ningún indirecto, a mí no me molesta, con aretes, con tatuajes, y no, espérate, puedes venir a la iglesia al Señor, pero primero te me compones un poquito. Nadie va a venir. Nadie va a venir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor te alcanzó a ti así y a mí también. A lo mejor tal vez tú no fuiste tan desordenado, pero sí estabas en pecado al igual que el otro hermano.
Entonces, eso es entender lo que está pasando en este pasaje. Ok, ¿cuál fue la resolución? La resolución me encanta porque se reunieron en el primer concilio cristiano. A través de la historia han habido muchos concilios como este. Este fue el patrón siempre que fue cuestionada por ejemplo, la divinidad de Cristo, la Trinidad, la suficiencia de las Escrituras. La iglesia se ha reunido, todavía han habido concilios recientes, hace algunos años estaba en cuestión si la inerrancia o no de las Escrituras, y hubo un concilio en la iglesia del pastor John MacArthur, y estuvieron algunos pastores que nosotros respetamos defendiendo, como Pablo, Bernabé y los apóstoles. Del versículo 5 al 21, entonces se hace el concilio que se conoce como Concilio de Jerusalén. Yo quiero decirte que es importante contender ardientemente por la fe, y eso no significa pelear o discutir, sino decir: si se conforma a las Escrituras, entonces diremos amén. Si está escrito. Y eso es la importancia. Y quiero decirte otra cosa: la solemnidad de este evento, mis hermanos, se debe a que el Señor, y esa es la lección 1 y 2 del curso de membresía, si ya lo tomaste, y si los que lo han dado, ustedes saben que el Señor delegó una autoridad en la iglesia. No somos llaneros solitarios. La interpretación no está abierta a decir: no, es que yo así creo. ¿Y por qué? ¿Y ahí por qué dicen así? No. Aquí vemos que vinieron, con Pablo y Bernabé venían otros ancianos, entre ellos yo creo que iba Tito personalmente, porque dice a Gálatas que él no quiso circuncidar a Tito, porque por ellos también lo hubiera circuncidado a Tito, un hombre adulto, imagínate. Venía Tito con ellos, y luego aquí se juntaron todos los apóstoles y se juntaron los ancianos. Qué hermoso concilio. No le tengas temor a la teología. La teología es como el fundamento. Yo les comenté que estamos haciendo una ampliación en la casa, y me encanta ver cuánto tiene que tener la profundidad de los cimientos. Todas las vigas, las traves que le dicen, tienen que estar reforzadas. Eso es lo que es la teología en tu vida. Y eso es lo que pasó aquí. Es un debate teológico, pero la autoridad de definir la doctrina está en la iglesia. Mateo 18, ustedes lo ven en su curso de membresía, dice el versículo 18: en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. No está hablando de esto de atar y desatar, o de declarar y no recibo, no está hablando de eso. Está hablando que la iglesia reunida con sus ancianos, con sus apóstoles, con hombres confirmados por el carácter de Dios, a la luz de las Escrituras, puede decir: esto es la verdad. Luego Pablo, inspirado, dijo: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia no tiene la verdad, hermano, estamos fritos. La iglesia es quien sostiene la verdad. Entonces, ¿cómo se desarrolló el caso? Entonces voy a leerte. Presentaron 3 argumentos y 3 testigos, o 3 expositores. Primer testigo, Pedro. Ahora, mis hermanos, les quiero decir que ha sido hermoso ver la vida de Pedro en los evangelios, en Marcos particularmente, en Hechos capítulo 15. Esta es la última vez que aparece en el libro. Nos vamos a despedir del apóstol Pedro, pero el apóstol Pedro yo creo que era importantísimo en esta conjunción. Pedro fue el hombre a que el Señor le dijo: Pedro, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y él dice: pues uno de los profetas. ¿Y tú quién dices que soy yo? Y le dice: tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Y dice: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor le dice: sobre esta piedra fundaré mi iglesia. Y algunos han interpretado que eso significa sobre Pedro, pero lo que quiere decir es sobre esta confesión que Pedro hizo, fundó la iglesia. Y más adelante vemos que a pesar que lo negó 3 veces, él lo llamó como pastor. Le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor, tú sabes que te amo. Ya no me preguntes 3 veces, Señor, te negué 3 veces. El gallo, como nos predicaron, que le recordaba cada mañana su negación, pero cada desayuno y cada vez que comía un pescadito se recordaba de la gracia del Señor Jesús, y le dijo: pastorea mis ovejas. Pedro, en los primeros capítulos lo hemos visto como ese pastor, y de primera mano él lo mandó a los gentiles. Y Pedro nos da 3 argumentos. Versículo 7:
Quiero que los lean conmigo. Después de mucho debate, Pedro se levantó y dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Aquí Pedro básicamente dicen: quiero darles 3 argumentos. Lo subieron al podio a Pedro y más bien él tomó la palabra y dicen: hermanos, el primer argumento que les quiero dar yo es la soberanía de Dios. No fui yo el que me inventé, no fue Pablo ni los de Antioquía que se inventaron. Dios en su soberanía a mí me llamó a irle a predicar a los gentiles, empezando con Cornelio. Yo le dije: yo no quiero ir, Señor. Y él me dijo: tú mata y come y no contradigas. Hermanos, nosotros nos llamamos gracia soberana. Y este pasaje en general enseña o refuerza nuestro nombre de iglesia. Porque aquí vamos a ver que Pedro nos enseña que somos salvos solo por la gracia. Pero lo que está diciendo es que la salvación es soberana. Entonces el hombre le va a decir a Dios a quién salvar. El hombre le va a decir: no salves a los fellitos, a los diferentes, a los gentiles. No. Una vez estaba dando un curso Conoce a Jesús y una señora se levantó y me dijo: yo no creo que Dios pueda perdonar a un sicario, me dice. Pero sí vemos que perdonó y llamó a Pablo. A lo mejor no era sicario, pero arrastraba y perseguía a su pueblo. Dios es soberano en la selección de quien salva. Es el primer argumento de Pedro. Y el segundo argumento es que Pedro les dice, y te lo voy a demostrar, les dio el mismo Espíritu Santo igual que a nosotros. En esos versículos del 7 al 9 le dice: igual ellos que nosotros, igual ellos que nosotros, y ellos y nosotros, no hay distinción. Y 1 Corintios 12, el apóstol Pablo nos dijo las mismas palabras de Pedro, ahora poniéndole teología: pues por un mismo Espíritu con E mayúscula, 1 Corintios 12, 13, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y si ese versículo terminara ahí, tú dijeras todos los judíos. Pero Pablo le dice: ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Hermanos, eso es el evangelio. Tú que naciste en Jalisco, que naciste en Chiapas, que naciste en Monterrey, que nací en San Salvador, que naciste en Maracaibo, el mismo Espíritu que tienes tú lo tiene Pedro, Jacobo y todos aquellos que nacieron en Jerusalén y en Judea. Esa es la evidencia, el sello del Espíritu. Y hoy lo cantamos: te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria. El sello de tu Espíritu pusiste en mí. ¿Lo entiendes? Eso es gracia soberana. Mira, que no te sorprenda la elección de los gentiles, que te sorprenda que tú y yo estemos sentados aquí perdonados y justificados por la gracia. Eso es gracia soberana. Luego Pedro les dice, hablando de la ley, lee conmigo el versículo 10. Dice: ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahora Pedro les abre su corazón y les dice: miren, hermanos, yo soy judío, yo crecí en el judaísmo, y les quiero decir esto: la ley era un yugo pesado que ni nuestros padres cumplieron, ni yo puedo cumplir, y ahora se la queremos imponer a otros que ni nacieron con nuestras costumbres. Ahora, el problema del hombre, mis hermanos, es que piensa que sí la puede cumplir. El problema del pueblo de Israel es que dijeron: todo esto haremos, y no habían terminado de decirlo cuando ya le estaban fallando al Señor. Mira, te voy a poner un ejemplo, ya te puse uno, pero ya vi que les gusta el chisme. Entonces, cuando yo tenía 14 años, hice una tontería bien tonta, hablando de estos temas. Yo estudié en una escuela cristiana, entonces estaba el pastor dando el devocional,
Yo estoy sentado ahí, así como está mi hijo a veces, viendo para otro lado, distraído. Y medio dijo él que nadie podía cumplir la ley de Dios. Entonces, fue lo único que puse atención. Entonces le digo al compañero, oye, ¿a poco nadie la puede cumplir? Le digo, ¿dónde están los 10 mandamientos? No, que Éxodo 20, ya me voy. Claro que sí se puede. Yo porque nunca me he propuesto cumplirla. A ver, ¿dónde está? Y me voy yo de insensato a decir que hoy la voy a cumplir. Hermanos, nadie puede cumplir ni el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Quién de nosotros no ha tenido dioses ajenos? Yo soy el primero. Idólatras. Nos idolatramos nosotros mismos. Tal vez puedes cumplir los otros, tal vez. No matarás, guardarás el sábado, no dirás falso testimonio, pero el Señor vino y dijo, ok, tú no matas, pero si odias en tu corazón, ya mataste. Tú no adulteras, pero si codicias en tu corazón una mujer, ya adulteraste con ella. Entonces todos los que han visto pornografía han adulterado porque codiciaron a otra mujer. Entonces no seamos insensatos. Y por eso Pedro les dice, versículo 11, subráyalo, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son, porque nadie alcanza la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos caímos como la hoja, y entonces necesitamos un Salvador. Ese es el propósito de la ley. ¿Sabes cuál es el propósito de la ley? Mostrarte tu incapacidad. Que caigas de rodilla, frustrado, y que digas, no se puede. Y si estás ahí, buenas noticias. Porque entonces hay uno con los brazos abiertos que te dice, en mí sí se puede. Y ¿sabes qué me encanta? Que dice, ¿por qué les ponemos un yugo pesado? Cuando Jesús estuvo en la tierra, y confirmo con lo que Andrés nos trajo ahorita en el tiempo de oración, ¿sabes lo que les dijo? Lo vio a los fariseos y a los de Jerusalén, y les dijo, hermanos, lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermano, no hay más frustrante que aquel que se quiere ganar la salvación. No hay más frustrado que el legalista. Las personas que más piensan que pierden su salvación son los que viven en una meritocracia. Yo no sé si soy tan buen predicador, no sé si me has entendido lo que te quiero decir, pero yo sentí del Señor decirte, mi objetivo con este sermón es que descanses en la gracia de Dios ya de una vez por todas. Que te tires en los brazos del Señor. Si ya fracasaste, si ya fallaste, ya deja de andar en esa vida. Mira, la condenación es señal que eres legalista. La comparación es señal que eres legalista. La justicia propia es señal que eres legalista. Y te voy a decir esto, yo soy un gran legalista también. Todos tenemos eso, todos pensamos, le agrego algo, pero versículo 11 es el estandarte del evangelio. No hay nada que hacer porque ya está hecho. Cuando él extendió los brazos, dijo, consumado es, completo está. No faltan un peso, no falta 5 centavos, no faltan 1000 pesos. Ya está. Entonces créelo y vive en la bondad de ello, mi hermano. Te lo digo porque te amo. Porque qué trágico, yo los primeros años de convertido, ¡ay, ya perdí la salvación! Dios ya no me ama. Por pecados, por insensateces que hacía. Hasta que un día el Señor me mostró Romanos, de hecho no lo traigo aquí en mis notas, pero te voy a decir el versículo que a mí me consoló el Señor. Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, si cuando andaba perdido que no lo buscaba fui reconciliado, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando entendí esto, comencé a disfrutar la gracia. Yo quiero ser como Pablo, yo quiero defender la gracia, mis hermanos. Si no entendiste nada del mensaje, no le agregues ni a derecha ni a izquierda, no hay nada más que hacer. Cree en la gracia. El legalismo es un yugo pesado. Luego sube al podio
Bernabé y Pablo, versículo 12, y ellos usan el argumento del testimonio. Ya lo vimos. Hermanos, es que allá en Antioquía y allá en Listra, y bárbaros, y yo me puedo imaginar casi personas de tribus oyendo a Pablo y a Bernabé. Imagínate qué gracia de haber sido ser Lucas. Si alguien quisiera ser en esta historia, quisiera ser Lucas, porque a Lucas no le caían las pedradas. A Lucas, pues se ve que todos lo querían, como que Lucas era aquí un hombre muy amado, y nomás anda reportando. Él es el que está hablando, Pablo y Bernabé, yo soy Lucas. Y disfrutar la gracia de Dios. Me puedo imaginar un etíope o uno de aquellos hombres de Zulu, de la tribu Zulu, que llevaban de esclavos a Roma con su lanza oyendo a Pablo. Me puedo imaginar en Atenas aquellos griegos con sus túnicas que seguían a Sócrates, a Platón, oyendo y viniendo la salvación. Y luego veo a estos judíos queriendo decir, no, pero tienen que hacer algo más. Y así, hermanos, o sea, no estoy criticando a los judíos, así somos la iglesia. Sí, pero compórtate bien, pero hace esto, pero diezma bastante. Había un pastor que tenía 3 servicios y decía, yo quiero que sean cristianos de 3 tercios, o sea, que vayan a los 3 servicios. Imagínate, no 2 tercios, ni de 1 tercio, ni de 0 entre 3, 3 tercios. Y así soy yo también. Miren, hablando de cosas que enseñaba erróneamente, las primeras veces que empecé a predicar, una vez le enseñé a los jóvenes, y si hay algún joven que a veces oye estas transmisiones, te pido perdón por haberte enseñado eso. Les dije una vez en una predicación, la gracia del Señor es como un alambrito, le dije. Si tú le das, te perdona, pero en un momento se va a romper, le dije. Ponte cuentas con el Señor rápido. ¿A dónde dice en la Biblia eso? Me arrepiento de enseñar esas cosas. ¿Y sabe por qué lo enseñaba así? Porque así lo entendía yo. Ya mero me va a caer el juicio, porque esta semana no hice devocional. Y las mamás de 3 niños y de 4 niños que se brincaron un devocional. No, la gracia es gracia. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso es difícil. Hay pastores que no les gusta predicar la gracia, porque la gente se me va a volver muy, muy perdida. Y Spurgeon decía, yo no conozco ningún creyente que entienda la gracia en verdad que la menosprecie. Por el contrario, la gracia santifica. La gracia te hace cumplir la ley. Yo sé que tu pregunta es, ¿entonces el Señor no vino para que cumpliéramos la ley? Sí, rotundamente sí. Pero este pasaje no habla de si la debemos de cumplir o no. En otra ocasión expondré eso. Tercera evidencia, Jacobo. Jacobo era el hermano de Jesús, de acuerdo a Gálatas, es el escritor de Santiago. Él se conocía como el justo. Algunos dicen, comentaristas, que le decían el rodillas de camello. ¿No sabías, Andrés? ¿Sí sabías eso? Porque pasaba de rodillas. Estos son comentaristas, no sé cómo saben esas historias, no sé si era una tradición oral. Y Santiago tenía una voz y voto fuerte, porque él nos dice en Santiago, ok, muéstrame tu fe, yo te voy a mostrar mis obras. O sea, no es todo la gracia. Entonces Santiago usa una evidencia, sube al podio una evidencia teológica. ¿Sabes qué hace? Cita el Antiguo Testamento. Ese pasaje que está en los versículos 16 al 18 es un pasaje textual de Amós, en donde les dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Hermanos, Jacobo sabiamente él dice, miren el propósito de Dios en el Antiguo Testamento. Va a reedificar el templo y va a llamar, esa palabra hebrea, el Goyem, a las naciones para que vengan a adorar al tabernáculo de David. Y nosotros, por primera de Pedro, sabemos que la casa espiritual ya no es el tabernáculo de David, es la iglesia. ¿Y sabes qué? Nosotros cumplimos hoy esta profecía aquí en Zapopan, Guadalajara. Venimos a la ciudad del gran rey a adorarlo, gentiles perdidos,
Judíos también, a lo mejor alguien aquí tenga apellido judío y ascendencia. Yo no tengo, no es una situación étnica la que estamos viendo aquí, sino que hemos venido tanto judíos como gentiles por la fe sola. Ahora, la resolución terminó haciendo algo que ha sido, algunos han preguntado por qué, pero es bien fácil de entenderlo. Dice, yo opino, versículo 19, que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten. O sea, había una molestia, en otros dice, había una carga, había una preocupación, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces, ¿qué de estos mandamientos? Primero, que hay una diferencia entre los mandamientos, porque cuando mandan la carta le dice, si hacen estas cosas, hacen bien. No le está diciendo, si hacen estas cosas, son salvos. Les pidió que se abstuvieran de 4 cosas. Ahora, yo le pregunté al doctor Chappell ahí en Fieles, oiga, doctor, él es un erudito pues, de las escrituras. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Siempre me he preguntado. Me dio una respuesta, pero no se la puedo dar porque si no sería decirle lo que él me dijo. Te voy a decir lo que yo creo por lo que está en el texto. Esto aquí. Aquí la siguiente pregunta era, ¿cómo iba a convivir una iglesia de gentiles y de judíos? Yo creo que es lo que el texto está indicando. ¿Sabes cuál va a ser la nueva ley? La ley del amor. No se trataba de decir, entonces yo tengo esta gracia, entonces voy a estar aquí comiendo morcilla. Habla de 4 cosas: de fornicación, pero el término que se usa ahí es la palabra porneia, que implica un poco la fornicación desde el punto de vista levítico, es decir, incluye, no iba a haber homosexualismo, no iba a haber sexo fuera del matrimonio, no iba a haber bestialismo, nada que fuera una inmoralidad sexual que fuera escandalosa para los creyentes judíos. Luego, nada sacrificado a los ídolos, habla de no compartir el paganismo. Eso sigue vigente para la iglesia. No que no comas carnes, sino que no compartas el paganismo. Y luego, las normas éticas del judío de no comer sangre y todo esto, eran para la convivencia. Y luego Pablo nos los explica. Yo sé que estamos un poco contra el tiempo, pero es importante que veas porque Pablo nos da la explicación de qué quiere decir esto. Vayan a 1 Corintios 10, y estoy por terminar, pero es importante en la resolución esto. Versículo 23, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, por eso creo que está haciendo referencia al concilio, no lo coman por causa del que se los dijo y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro, pues porque ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena. Si participo con agradecimiento, porque he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias. Entonces, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo, fíjate bien, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Muchas veces se ha predicado este texto hablando de las libertades cristianas, pero creo que el mayor contexto está haciendo referencia a lo que se acordó en el Concilio de Jerusalén. Y te dice, mira hermano, si tú amas a tu hermano judío que está en la misma iglesia de Antioquía que tú, no le seas tropiezo. Pero si amas a tu hermano griego y te invita, aquí dice claramente, te invita, tú ni le preguntes de dónde compró la carne, hermano, tú cómetela. Porque también es tropiezo, ¿no? Aquí está la carne, no quiero, porque yo no puedo. Ni a la iglesia del Señor.
Entonces las reglas que se dieron eran para convivencia, era una ley nueva del amor, que básicamente consistía en no compartir con el paganismo y en servir al hermano que iba a convivir conmigo de diferente trasfondo. Conclusión del mensaje. Los resultados en la iglesia es que la resolución, son dos puntos de la conclusión del mensaje, son dos cosas que quiero decir. La resolución fue solemne y autorizada por la iglesia. Ya déjate decir esto, pues yo ando solo, yo hago como quiero, yo interpreto como quiero. No, versículo 24, puesto que hemos oído de algunos de entre nosotros a quienes no autorizamos, los que los han inquietado con sus palabras, perturbando sus almas. Es como esos zapatos que son clon. ¿Han visto que los Jordan clon no sé cuánto? O los Nike. Los hermanos grandes, disculpen hermanas, quizás no me expliqué muy bien. Hay unas imitaciones de zapatos que no son las autorizadas. Se parecen. Dice, esto es lo autorizado por la iglesia del Señor. Tú dices, ¿y por qué? Entonces la iglesia es la que manda. No. Ahí dice la Escritura, pareció bien al Espíritu esta decisión. Es el Espíritu Santo y la iglesia. Y quiero concluir con esto que te acabo de decir, versículo 31. Cuando los hermanos la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. El hermano que se gana la salvación a diario es el más desconsolado. Pero cuando entendieron la gracia de Dios, se volvió una iglesia feliz y con consuelo. Yo como pastor de esta iglesia, lo único que quiero decirte es, aquí las hermanas que hablan inglés o los hermanos, ayúdenme a traducir esto, live in the good of it. Disfruta de la bondad, vive en la bondad de la gracia de Dios. Disfrútala. Siéntate a comer los alimentos con gratitud que fuiste perdonado. Disfruta. Hay hermanos, hoy no voy a tomar la Santa Cena porque ando bien mal, ando peleado con mi mujer. No, el Señor te está diciendo, ven, ya te perdoné, ya dije completo está. Hoy no evangelizo porque soy un gran hipócrita. ¿Cómo le voy a decir a ellos que en Cristo hay esperanza si miran cómo vivo yo? Pues sí, porque en ti no hay esperanza, pero en Cristo sigue habiendo esperanza, así que sigue abriendo tu boca, hermano. Yo les estoy pasando al costo, hermanos, así, no sacado como los boletos del estadio que ya pagué 500 pesos, hoy páguenme 550. No, yo se los estoy dando al mismo precio que me costó a mí y les estoy ahorrando años de esclavitud a querer ganarme la salvación, a querer hacer ayunos. Me ponía yo todo el sábado en la noche, voy a ayunar de buscar al Señor. Yo no tengo nada contra los ayunos, pero como por querer ganar un favor del Señor. Entonces, fin de este concilio, somos salvos solo por la gracia, solo por la fe y solo por Cristo. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Pónganse de pie, hermano. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos. Estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.